Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, Vamos a continuar en este nuevo episodio con la aplicación que estábamos haciendo. Y para recordar un poco, pues era una aplicación que tratábamos de conectar una librería que cree para facilitar el manejo de los datos en Firebase y además de eso para tratar de conectar esta aplicación con ayuda de ese jar que cree o de esa otra aplicación para poder subir y bajar y leer datos en una base de datos en Firebase. Entonces, bueno, si corro la aplicación hasta donde la llevamos, pues podemos observar que solamente tenemos dos elementos o dos ventanas. Una ventana que sirve para agregar y otra ventana que sirve para leer todos. Esta ventana de leer todos la vamos a pasar más adelante. Ahorita lo que interesa más es tratar de hacer que esta pequeña ventana funcione. En esta ventana tenemos tres elementos: el nombre, el apellido y la edad, ¿no? Y un botón que dice agregar. En ese caso, pues no hace nada todavía. ¿Por qué? Porque en el código, aquí en la clase adding pane, pues solamente tenemos el action perform, pero pues no tiene ninguna funcionalidad. Entonces, para ello vamos a comenzar a darle funcionalidad a esta clase, ¿sí? Entonces, pues vamos a iniciar. En los videos anteriores, pues nosotros ya debimos haber cargado en nuestro proyecto, que es este de aquí, ya debimos haber cargado las dependencias del jar o del proyecto Paulina Core, que me va a permitir acceder de una forma sencilla a, a los recursos para yo poderme conectar a Firebase. Entonces, en ese caso, Paulina Core está en su versión 2.1.0. En la versión anterior no se podía ver la documentación, por ello fue que se migró a esta nueva versión. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, antes que nada, tratar de crear un proyecto de Firebase y ese proyecto de Firebase poderlo enlazar con el JSON que me retorna a la hora de yo estar registrando la aplicación en internet, este, para poder hacer la conexión. Entonces, pues vamos a ello. Bueno, ya aquí en internet, pues ya estoy aquí en Firebase. Voy a ir a consola. Y en consola, pues vamos a crear un proyecto. Yo tengo ya varios proyectos. Voy a crear un nuevo proyecto y le voy a poner Java Firebase Paulina Core. Le voy a dar en continuar. Aquí le doy en continuar. Aquí selecciono la cuenta default. Le doy en crear proyecto. Y pues esperemos a que termine la creación del proyecto. Ya está a punto de terminar. Ya está listo y le damos clic en continuar. Ahora, antes de comenzar, nosotros vamos a utilizar Firestore Database. Entonces, vamos a ir primero aquí a la opción de Firestore Database. Y aquí esperamos a que cargue. Le vamos a dar en donde dice crear una base de datos. Y aquí le vamos a poner modo producción. Más tarde lo vamos a cambiar. Siguiente. Aquí pues pueden utilizar la ubicación que ustedes quieran. Yo normalmente uso esa por defecto. Le doy en habilitar. Y esperamos a que cargue. Bueno, ya aquí cargó. Y pues aquí ya tenemos lo que es nuestro espacio donde nosotros vamos a subir los datos. Para yo poder descargar el archivo JSON que necesito y en donde están todas las credenciales y todos los datos necesarios para poderse conectar a Firebase,
Lo que hay que hacer aquí es ir al apartado que dice, bueno, aquí en el engrane, y a configuración del proyecto. Y aquí en configuración del proyecto vamos a ir donde dice integraciones, me parece que sí era ahí. No era aquí, a ver, era en general, perdón, sí era aquí. Y cuenta de servicio. Aquí en cuenta de servicio nosotros necesitamos descargar un archivo que se genera por aquí, que es el generar nueva clave privada. En este caso lo podemos poner en Java, que esto no lo vamos a ocupar, y le vamos a dar clic donde dice generar nueva clave privada, ¿sí? Ahí me dice que, bueno, voy a descargar un archivo, y ese es el archivo JSON que yo necesito guardar. Lo voy a guardar en el escritorio. Ese archivo JSON contiene nuestras credenciales y toda la información necesaria para yo poderme conectar a Firebase, ¿sí? Entonces, bueno, ya que tenemos ahí el archivo JSON, voy a detener aquí la aplicación. Y lo que voy a hacer es ir aquí a inicio. Como la clase inicio, bueno, antes de continuar, por aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos dos paquetes. Un paquete que tiene la clase inicio, y tenemos dos paquetes, otro paquete, perdón, que tiene dos clases y que tiene la clase adding pane y all documents pane. En este caso, como la conexión siempre se va a hacer al inicio de arrancar la aplicación, pues podemos colocarla aquí en la clase inicio. Que la clase inicio manda llamar a los componentes de agregar y al tab de todos los datos, ¿sí? Entonces, pues incluso aquí podemos hacer la conexión, o inclusive podríamos hacer otro paquete, un nuevo package, que se llamara helpers, ¿sí? Finalizamos y ahí en helpers vamos a crear una nueva clase que se llame connection firebase, ¿sí? Vamos a dar en finalizar, y aquí en connection firebase lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. En este caso vamos a usar algo que se llama en ingeniería de software singleton o patrón singleton, que no es más que una forma de crear un objeto y solamente un objeto, para que no haya tantas instancias de ese objeto. Y pues eso muchas veces se utiliza en bases de datos para no tener que crear muchas instancias a la conexión a la base de datos y solo tener una. En este caso, por aquí en Wikipedia ya aquí tengo la información, y el singleton o el patrón singleton se utiliza en ingeniería de software, o también se llama en español como instancia única, y es un patrón de diseño que permite restringir la creación de objetos pertenecientes a una clase o el valor de un tipo a un único objeto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que a la hora de yo crear una instancia de la conexión de Firebase, solamente exista una sola y no haya varias, y evitar que tenga varias conexiones en mi mismo programa y solamente esté llamando conexiones innecesarias, porque ya con una que se instancie durante toda la ejecución del programa es suficiente para yo poder hacer cualquier transacción, altas, bajas, lectura, totales o eliminas actualizaciones, ¿sí? Entonces vamos a implementar ese patrón. Para ello, lo que vamos a hacer aquí es, en la clase Connection Firebase, vamos a crear un objeto privado de tipo Connection Firebase, que va a ser privado y va a ser estático.
static connection Firebase. Este es mi objeto que se va a llamar instance y va a ser igual a null, ¿sí? Después de aquí vamos a crear un constructor que también es privado. Private. El constructor. Bueno, en este caso ya aquí tenemos nuestro constructor. Y este constructor también va a ser privado porque solamente se va a poder llamar internamente. Es decir, solamente en esta clase, no hacia el exterior. Y para ello vamos a crear aquí un método también que va a ser privado. Private. Y va a ser void. Y va a ser estático y va a ser synchronize o sincronizado. Ahorita voy a decir por qué. Entonces voy a poner la palabra synchronized, static, void, y se va a llamar create instance. Este método va a crear o va a inicializar el objeto que se llama instance. Para ello aquí hay que poner un if y voy a poner si instance es igual a nulo, quiere decir que todavía no se ha creado, por lo cual lo que voy a hacer es poner instance va a ser igual a new connection Firebase punto y coma. De lo contrario no voy a poner nada, es decir, si la instancia es nula se va a crear una instancia de la clase connection. Si ya existe, no va a crear otra vez la instancia, ¿sí? Porque ya existe una. Después de esto, vamos a crear este otro objeto que va a ser público. Va a ser de tipo static. Y va a ser de tipo, va a retornar un connection Firebase y se va a llamar getInstance. Este método va a retornar la instancia creada. Entonces, este método lo que contendrá es lo siguiente, va a contener un if, ¿sí? Ese if va a tener la misma condición que createInstance. Sí. Instance es igual a null. Se va a ejecutar va a mandar llamar el método createInstance, ¿sí? createInstance y se ejecuta, y fuera del if voy a retornar pues instance, ¿sí? Si esto no se cumple, entonces si la instancia no es nula, entonces se va a retornar la instancia, ¿sí? Inclusive este if de aquí lo podemos comentar. ¿Por qué? Porque ya se está evaluando si la instancia es nula acá en el método getInstance. Si la instancia es nula, va a mandar llamar el método createInstance y se va a crear un objeto de la clase Connection Firebase. De lo contrario, si no es nula, es decir, ya existe una instancia, pues va a retornar la instancia que ya existe. ¿Sale? Aquí decía que este método es sincronizado. ¿Por qué? Lo que se trata cuando algo o un método es sincronizado, se trata de evitar posibles problemas multihilo, ¿sí? Si nosotros ejecutamos esto en una clase en varios hilos o en un proyecto que estén implementados los hilos o los threads y en cada hilo mandamos una instancia de Connection Firebase, quiere decir que yo voy a crear un objeto de la instancia para cada hilo, y lo que se trata de evitar con Synchronize es eso, protegerse de posibles problemas multihilo.
hilo, ¿sí? Por eso se utiliza synchronize. Bueno, ya que tenemos eso, tenemos aquí el método, pero aquí, ya que tenemos creada nuestra instancia, en el constructor vamos a crear un objeto de la clase de nuestra librería Paulina Core, que va a permitir conectarse a Firebase a partir de nuestro documento JSON que nosotros descargamos, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer la implementación de conexión a Firebase, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nosotros vamos a mandar llamar a una clase que se llama Connection Firebase de Paulina Core. En ese caso, lo que vamos a hacer nosotros es poner Connection Firebase. Le voy a poner Connection Firebase, va a ser igual a new Connection Firebase, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener un inconveniente. Como nuestra clase también se llama de la misma forma que la clase de Firebase del Paulina Core, entonces lo que vamos a hacer, vamos a renombrar nuestra clase Connection Firebase, que en este caso le voy a poner clic derecho, refactor, rename,